Hola, ¿qué tal amigos de Ingenieros en Serie? Empezamos ya. Bienvenidos al curso de circuitos eléctricos. Empezamos. Capítulo 1, por así decirlo. Lógico. Elementos de un circuito eléctrico. Sí, habíamos comentado que en esta primera parte del curso vamos a hablar de los circuitos en corriente continua o de corriente directa. ¿Sí? Obviamente la parte, digamos, fundamental de un circuito eléctrico como tal viene a ser la fuente. Es decir, la fuente de corriente directa, el VDC. Generalmente, digamos, se simboliza de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Sí, ya hemos dicho que vamos a utilizar el libro Sadiku de Fundamento de Circuitos Eléctricos para el curso, ¿sí? ¿Todo? Muy bien. Así es como se simboliza la fuente de corriente continua, ¿de acuerdo? Otro elemento fundamental y muy importante, bueno, los conductores, que también son elementos del circuito eléctrico, sí. Aquí tenemos las resistencias, ¿no? Las resistencias se representan de esta manera, la resistencia, ¿de acuerdo? La resistencia. Sí. Bueno, lo mejor sería llamarla por el nombre completo, que es resistencia eléctrica, pero para fines prácticos, si no está redundando, pues vamos a llamarla simplemente resistencia. A esta vamos a llamarlo como fuente, la fuente, ¿sí? Y bueno, la fuente obviamente que es voltaje, se mide voltios, ¿de acuerdo? La resistencia que se mide en ohmios, ¿de acuerdo? En ohmios, por la famosa ley de Ohm, ¿de acuerdo? Este se mide en voltios, ¿de acuerdo? Y por último, pues, lo que se suele poner, como siempre, ¿no? La corriente eléctrica. Y que viene a ser la corriente eléctrica. Así es. Entonces, la corriente eléctrica, que evidentemente se mide en amperios. La corriente eléctrica se mide en amperios. Ahora, ¿qué son los amperios, no? Entonces, siempre va a haber uno que pregunte, entonces, ¿qué son los voltios? ¿Qué son los ohmios? ¿Qué vienen a ser los amperios? Pues, los voltios, ¿de acuerdo? Los voltios vienen a ser, si uno se pone a analizar de dónde proviene la unidad de voltaje, es Joule dividido o partido de Coulomb, ¿de acuerdo? Es mejor. Eso quiere decir que viene a ser la energía eléctrica que da el campo eléctrico a todas las cargas que conforman el conductor. La energía eléctrica por unidad de carga, eso me da el voltio. Entonces, eso se denomina el voltio. El voltio es indirectamente una unidad de energía, porque obviamente una fuente distribuye energía, ¿de acuerdo? Distribuye energía, pero ¿energía de qué tipo? Eléctrica. Entonces, cuando se cierra un circuito, lo que se establece en todo el circuito de manera casi instantánea es el campo eléctrico, ¿de acuerdo? El campo eléctrico, entonces, es la energía del campo eléctrico dividida por las unidades de las cargas eléctricas. En este caso, un conductor consta de electrones libres. Entonces, lo que me da el voltio, ¿de acuerdo? Repito, para que nunca se olviden, el voltio viene a ser unidades de energía, pero del campo eléctrico dividido por la unidad de carga. En otras palabras, los voltios vienen a ser la cantidad de energía que da un campo eléctrico proveniente de la fuente a las cargas que conforman, a las cargas eléctricas que conforman todo el circuito, ¿de acuerdo? Ese es el voltio. Ahora, ¿qué son los amperios? Bueno, por definición, la intensidad de corriente eléctrica viene a ser la diferencial de la carga eléctrica respecto a un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí tengo un conductor, y aquí están, por ejemplo, los electrones, aquí tenemos los electrones, cuando el campo eléctrico viaja en esta dirección, la corriente eléctrica, ¿de acuerdo?, que impulsa la fuerza eléctrica va en contra, ¿de acuerdo? Por aquí va la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, ese movimiento de electrones va a ocasionar una diferencial de carga respecto a un intervalo de tiempo, ¿no? Siempre hablamos de tiempo, un intervalo de tiempo. Entonces, se dice también que la corriente eléctrica es la diferencial de la carga o el cambio o la razón de cambio de la cantidad de la carga eléctrica respecto a un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, la carga, que es Coulomb, dividida por segundo, me da el famoso amperio. Entonces, se puede decir que la intensidad de corriente eléctrica o corriente eléctrica de un circuito viene a ser la cantidad de carga respecto, ¿no?, la cantidad o la variación de la cantidad de carga eléctrica respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la corriente eléctrica, ¿sí? Y finalmente,
la resistencia que se mide en ohmios, la resistencia que se calcula por la famosa ley de Pouliot, que es resistividad por la longitud del conductor dividida entre el área de la sección transversal. Eso se mide en ohmios, ¿de acuerdo? Entonces, son los elementos de los circuitos eléctricos que más vamos a tratar. Desde luego, que siempre me piden a mí calcular cuántos voltios tiene la siguiente fuente, la lectura de los amperímetros, es decir, cuánto mide la intensidad de corriente eléctrica y la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, los voltios, la intensidad de corriente y la resistencia, pues, son los elementos principales de un circuito eléctrico, ¿sí? Y en este capítulo hemos explicado brevemente, ojo, estoy explicando brevemente, ¿sí? Porque estos conceptos, ¿sí? A decir verdad, estos conceptos voltios, intensidad de corriente y resistencia se fundamentan mejor con el electromagnetismo, que ya el electromagnetismo es una rama mucho más compleja que los circuitos eléctricos, ¿sí? Pero vayamos paso a paso. En el curso de electromagnetismo, que también vamos a realizar aquí en Ingenieros en Serie, vamos a detallar estos conceptos desde el punto de vista ya electromagnético, ¿sí? Pero aquí lo estamos, digamos, simplificando para adecuar al curso de circuitos eléctricos. Pero es muy importante que se sepa el concepto de los voltios, la corriente eléctrica y la resistencia, ¿sí? No vale con empezar a resolver problemas como locos si no se sabe la teoría, ¿de acuerdo? Es muy importante, es un consejo que les doy. El primer consejo ya se los di, estudien duro. El segundo consejo, lean. Siempre lean la teoría. Mientras ustedes más sepan las definiciones, mejores, ¿de acuerdo? Y se van a dar cuenta que poco a poco los ejercicios van a ir siendo más fáciles, porque simplemente es plantear las leyes de Kirchhoff, luego resolver sus ecuaciones, pero tienen que fundamentar bien, ¿de acuerdo? Es importante para todo profesional saber de dónde vienen las cosas, saber las definiciones. Entonces, aquí tenemos un breve inicio a este curso y qué mejor que ustedes tengan que aprender esto de aquí, ¿no? ¿Qué son los voltios? ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Y qué es la resistencia? Y bien, por favor, si te ha gustado el vídeo, compártelo con todos tus amigos. Dile a tus amigos que por favor se dediquen a estudiar, que dejen el vicio del ordenador, de la computadora, del móvil, que dejen de escribir a esa chica que no les hace caso y que no vale la pena. Por favor, esto vale la pena, esto, ¿de acuerdo? Así que si quieres ser un monstruo en los circuitos eléctricos, ya sabes lo que tienes que hacer. Comparte el vídeo, por favor, si te ha gustado. Y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios.